Creí que nunca volvería a escuchar ese nombre, Ezra Thorne. Pero aquel día entre los vientos abrasadores del desierto y las rocas teñidas de sangre en el suroeste, vi al hombre que había tallado la herida más profunda de mi vida, no a mi esposo, sino al que lo había poseído. Marcus Whitfield. Se arrastraba por la arena como un animal herido, el uniforme de la Unión que alguna vez imponía respeto, hecho trizas, empapado en sangre y polvo. Tenía los labios agrietados, los ojos desorbitados por el pánico, y su voz ya no ordenaba, suplicaba agua. Por favor. Durante 15 años soñé con ese momento. Cada vez que recordaba las noches en que Ezra estaba encadenado a un poste, con la espalda desgarrada, bajo el látigo de Whitfield, imaginaba el día en que el monstruo caería y yo estaría allí para verlo. Pero cuando por fin ocurrió, no sentí satisfacción. Sentí un temblor, porque detrás de él, en la neblina dorada del desierto, estaba Ezra, el hombre que creí muerto junto a nuestro hijo recién nacido. El hombre que pensaba enterrado en el silencio anónimo de una plantación del sur. Y sin embargo, allí estaba vivo, respirando, contemplando a Marcus Whitfield, no como un esclavo ante su amo, sino como un hombre enfrentando al fantasma de su pasado. No pude oír lo que Ezra dijo, pero vi sus ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con todo el amor del mundo ahora albergaban una tormenta. Y aún así no mató a Marcus, no como yo pensaba que lo haría. Ezra sacó la cantimplora de su cinturón, se arrodilló junto al hombre que había destruido su vida y le dio de beber. Y yo, Sara, que una vez vi a Ezra despojado de todo, comencé a llorar. No de odio, sino porque el perdón duele más que la venganza jamás podrá hacerlo. Lo vi en sus ojos ese fuego. Ezra Thorne me miró como un hombre listo para ver arder el mundo empezando por mí. No había látigo, no había cadenas, solo su mirada. Y nunca me sentí más pequeño, nunca más humano en mi debilidad. Cuando susurré su nombre, algo en su rostro cambió. Reconocimiento, memoria, dolor. Podría haberme quedado en silencio, dejar que el desierto terminara lo que mis pecados habían comenzado. Pero no podía llevarme la verdad a la tumba. No murió, dije. Mi voz se quebró por la sed, pero el peso de las palabras rompió más que el silencio. Él se congeló. El viento contuvo la respiración. El tiempo mismo pareció tambalearse. Y en sus ojos vi algo terrible, una esperanza demasiado peligrosa para tocar. Sara está viva. Y también la niña. Una niña. El nombre Sara sabía a ceniza en mi boca. Lo vi caer de rodillas, no por mí, sino por el fantasma de un futuro que creía muerto hace mucho tiempo. «Estás mintiendo», gruñó apretando su cantimplora como si fuera mi garganta. Las vendí, confesé con la voz desgarrada por la culpa. A una familia en Santa Fe, los Rodríguez, necesitaban ayuda y querían criar a la niña también. Algo en sus ojos se apagó no por la rabia, sino por la agonía de saber que su duelo se había construido sobre una mentira. 15 años de luto. Para nada. ¿Por qué su voz llegó como un susurro desde un altar en ruinas? Y respondí no como coronel, no como amo, sino como un hombre enfrentando al fin sus pecados. Porque intentaste huir y porque me pagaron $500. Lo vi romperse. No con un grito, no con violencia, solo un silencio tan profundo que hacía eco. Y en ese silencio comprendí si moría sin decirle el resto.
Moriría siendo nada más que un monstruo. Pude haberlo dejado morir. Dios es testigo, quise alejarme. Dejarlo allí en ese desierto ardiente teñido de rojo, permitir que los buitres devoraran sus ojos como él una vez me despojó del alma. Marcus Whitfield, el hombre que me encadenó a un poste y me azotó hasta que mi espalda se desprendió como cuero crudo. El hombre que vendió a mi esposa Sara cuando estaba embarazada de nuestro hijo, por el simple hecho de que me atreví a soñar con la libertad. El hombre que encendió un fuego en mí que ni siquiera la guerra logró apagar. Ahora yacía allí roto, jadeando sus ojos por primera vez, suplicando. No con poder, no con orgullo, sino con la desesperación de un moribundo aferrado al último borde de la vida. Sostenía la cantimplora. La levanté. La bajé. Mi mano temblaba. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mis oídos. Cada golpe susurraba: déjalo morir, que la justicia lo reclame. Pero entonces dijo su nombre: Sara. Me quedé helado. Él sabía algo. Tal vez la verdad que nunca me atreví a esperar. Tal vez mentiras. Pero ese nombre, el que me perseguía en cada pesadilla, fue suficiente para agrietar algo muy profundo dentro de mí. Me arrodillé. Le di el agua. No por perdón. No porque pudiera olvidar, sino porque necesitaba saber. Necesitaba creer que Sara y el hijo que nunca llegué a conocer podían estar vivos. Lo salvé. Le vendé las heridas. Lo mantuve con vida no como hombre, sino como la única llave a un pasado sellado en el que había estado atrapado durante 15 años. Y en ese momento comprendí a veces, el perdón no comienza con la misericordia. Comienza con el hambre de la verdad y con la decisión de un loco de salvar a su enemigo. Para encontrar a su familia, Marcus Whitfield podía sentir la muerte acechándolo, no solo en la sangre que se escapaba de sus heridas, sino en los recuerdos que le desgarraban el alma como tormentas de arena contra piedra. Los ojos de Ezra, aquellos mismos ojos que una vez había visto llenos de miedo, ahora lo miraban con el peso de un padre al que le habían robado todo. Ya no pertenecían a un esclavo, pertenecían a un hombre que no tenía nada más que perder, salvo quizá la única verdad que podría salvarlos a ambos, y Marcus lo sabía si no hablaba. Ahora no habría redención ni siquiera en la muerte. Ezra jadeó cada sílaba raspándole la garganta como vidrio molido. Ezra se volvió despacio, deliberadamente, como quien espera una sentencia. Dejé una carta, dijo Marcus, para tu hija, Elena. La expresión de Ezra no cambió, pero algo en el aire sí. Ese nombre, el nombre que Marcus nunca se había atrevido a pronunciar en voz alta, quedó suspendido entre ellos, pesado, latiendo con un dolor crudo y antiguo. ¿Qué carta? La voz de Ezra cortó como una cuchilla afilada por años de sufrimiento. En la oficina de mi abogado en Santa Fe. Si no salgo de esta, ella nunca la recibirá. Mañana cumple 16. Marcus jadeó aferrándose a su camisa desgarrada, como si intentara sostenerse a sí mismo. La carta lo confesaba todo: la venta, la traición, la mentira de que la familia de Ezra había muerto. Pero también le decía a la niña, le decía a Elena, que su padre era un héroe, que lo había intentado, que había sangrado y sufrido sin saber nunca que ella seguía con vida. Es la única forma en que sabrá que no la abandonaste, dijo Marcus con la voz rota, que durante 15 años la lloraste.
No esperaba que Ezra lo perdonara. Ni siquiera se atrevía a esperar piedad, pero necesitaba que esa carta llegara a sus manos, porque si moría ahora y Elena crecía sin conocer la verdad, entonces Marcus merecía todo el infierno que lo esperaba. Ezra no dijo nada, pero Marcus vio cómo se le tensaba la mano. Vio el temblor. Había atravesado el corazón de un hombre forjado en el dolor, y tal vez, solo tal vez, lo había resquebrajado lo suficiente como para dejar entrar algo más. No sabía si estaba arrastrando a Marcus Whitfield por el desierto, o si estaba arrastrando cada cadáver de mi pasado junto con él. Cada paso sobre esa arena abrasadora se sentía como caminar sobre los años que pasé golpeado, encadenado y tratado como propiedad. La camilla improvisada que construí con lanzas apaches y cuerdas de cuero raspaba la tierra detrás de mi caballo como un ataúd que se negaba a cerrarse, llevando no a un hombre, sino a un fantasma que aún sostenía la última llave hacia mi familia. Ya no éramos amo y esclavo. Éramos dos pecadores, uno empapado en culpa, el otro ahogado en furia. Y el destino, ese verdugo cruel y silencioso, me había obligado a arrastrar al mismo hombre que una vez intentó destruirme a través de un desierto de retribución. A veces pensaba en soltarlo, dejar que el sol terminara lo que las flechas habían comenzado. Pero entonces susurraba un nombre, Elena, el nombre que se me grabó en el pecho en cuanto lo escuché. Mi hija. Una niña que jamás conoció el rostro de su padre, jamás oyó su voz, jamás sintió sus brazos alrededor de ella. Si Marcus moría antes de decirme dónde estaba ella, envejecería sin saber que yo existía, sin saber cuán lejos caminé solo para encontrarla. Cuando los apaches siguieron nuestro rastro, yo ya estaba listo para morir. Un hombre, 3 guerreros y un revólver, con tal vez 4 balas buenas. Derribé a 2, pero el tercero me alcanzó en segundos, más fuerte, más rápido, lleno de fuego. Rodamos por la arena sangre y sudor, mezclándose como pintura sobre el lienzo de la guerra. Su cuchilla me rajó el brazo, sentí la muerte lamiéndome la garganta. Y entonces, ¡bang! Un disparo desgarró el silencio. El guerrero se desplomó sobre mí. Miré hacia arriba y no podía creer lo que veía. Marcus Whitfield, apoyado contra una roca, sosteniendo una pistola humeante con manos temblorosas. No podía dejar que te mataran, jadeó. No cuando estás tan cerca de encontrarla. En ese momento no sabía qué me sacudía más, si el hecho de que la muerte acababa de rozarme, o el hecho de que el hombre que una vez me azotó como a un animal, acababa de salvarme la vida con la última gota de fuerza que le quedaba para que pudiera encontrar a mi hija. Nunca imaginé que moriría aquí en el desierto, arrastrado como mercancía por el hombre al que una vez llamé propiedad. Pero tampoco imaginé que desearía morir, no hasta que dijera la verdad. Ezra me arrastraba por la arena como a un cadáver, y no lo culpaba. Debería haberme dejado para los buitres, dejar que el sol me arrancara la piel, como yo una vez le arranqué su humanidad. Pero no lo hizo. Y sabía que no era por misericordia. Era por Sara, por la hija que nunca conoció. La fiebre me devoraba como una bestia. Cada aliento traía voces del pasado, gritos látigos, crujiendo el rugido del fuego, la noche en que Sara entró en labor. Se me acababa el tiempo. Tenía que decirle. Me perdonara o no tenía que saberlo. Ezra, susurré, ahogándome en sangre y vergüenza. Sara, esa noche, ella me salvó. Él se giró con los ojos afilados por la sospecha y la rabia.
Reconocí esa mirada. La había visto en los ojos de cada esclavo al que alguna vez pasé por al lado. El fuego empezó en la cocina, jadeé. Yo estaba arriba inconsciente. Pudo haber escapado, pero no lo hizo. Volvió a las llamas, me arrastró afuera, me dejó en el césped y luego dio a luz. Los labios de Ezra se apretaron. No me creyó. O tal vez no podía. Yo tampoco lo había creído al principio, que una mujer a la que traté como basura arriesgara todo para salvarme. Dijo una cosa, croé con la garganta ardiendo como el viento del desierto. Dijo, prométeme que la dejarás crecer en libertad. Y le juré que lo haría. Luego rompí esa promesa. A la mañana siguiente las vendí. A las 2. Tomé $500 y enterré la verdad con una mentira. No porque necesitara el dinero, sino porque tenía miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que vieran lo que realmente era. Me convertí en lo que siempre juré que no sería. Un monstruo. Criado en sangre, construido sobre silencios, alimentado por el miedo. Pero ahora mirando a la muerte de frente, no quiero llevarme ese secreto a la tumba. Solo quiero que Ezra le diga a Helena, su hija, que su madre fue el alma más valiente que he conocido, que su padre fue alguna vez un bastardo, pero que al final está intentando hacer una sola cosa bien. He presenciado muchas muertes dolorosas, repentinas, incluso tranquilas. Pero la muerte de Marcus Whitfield me dejó atónito de una manera que jamás olvidaré. No por el hecho de que muriera, sino por cómo murió buscando redención. Soy médico local, vivo a solo unas casas de Miguel Rodríguez. Cuando me llamó aquel día no dijo mucho. Solo alguien está por morir. Y una familia está a punto de renacer. Tomé mi maletín y corrí. No esperaba ser testigo de un capítulo de la historia desplegándose ante mis ojos. El hombre que arrastraba la camilla improvisada desde el desierto era alto, de piel oscura, endurecido por el tiempo y el sufrimiento. Ezra Thorne. Sobre la camilla yacía un hombre destrozado, febril, pálido, moribundo. Marcus Whitfield. Sí, ese Whitfield. Antiguo coronel confederado. Un nombre que solía resonar en las plantaciones como una maldición. Pero hoy no lo traía la venganza, sino la misericordia del hombre que una vez fue su esclavo. Mientras atendía las heridas de Whitfield, supe que no pasaría la noche, pero no preguntó. ¿Voy a sobrevivir? Preguntó. Ya llegaron. Entonces la puerta se abrió. Ella entró como un fantasma renacido, con plata en el cabello y fuego en los ojos. Ezra, susurró, y en esa sola palabra escuché 15 años de duelo, anhelo y una esperanza imposible. Luego vino la niña. Ojos despiertos, paso firme. Mamá, ¿quién es este hombre? Sara no dijo nada al principio. Tomó la mano de su hija, miró a Ezra, luego al hombre en la cama. Su voz temblaba. Este es tu padre. La niña se quedó inmóvil. Marcus se agitó, su voz apenas un susurro. Te robé la infancia, pero te devuelvo la libertad. Señaló la mochila. Dentro había un documento de liberación. Coloqué la pluma entre sus dedos temblorosos. Bajo el cielo rojo, Marcus Whitfield firmó su nombre y cerró los ojos para siempre. Helena, de pie entre dos legados, dio un paso al frente. Sostenía la carta que había escrito pero nunca enviado. No lloró. Solo dijo,
Te la leeré, todas. Y yo, un simple testigo, comprendí algo profundo. La muerte puede poner fin a la historia de un hombre, pero la verdad y el perdón pueden dar inicio a una familia. Nunca imaginé que llegaría el día en que el hombre, arrastrando un cuerpo medio muerto hasta la puerta de nuestra casa, resultaría ser mi verdadero padre. Cuando mamá susurró Elena, «Él es tu padre», mi mundo se tambaleó. Durante años, viví con preguntas sin respuesta. ¿Por qué no me parecía a nadie en la casa? ¿Por qué mis ojos buscaban algo que no tenía reflejo? Mamá siempre esquivaba el tema. Miguel simplemente me abrazaba más fuerte cuando preguntaba. Ahora la verdad yacía jadeando por aire en nuestro cuarto de invitados, envuelta en el cuerpo de un hombre al que mamá una vez llamó el demonio. Marcus Whitfield, el hombre que vendió a mi madre y me vendió a mí por dinero sucio. Pensé que lo odiaría. Quería gritar. Quería verlo morir antes de que encontrara paz. Pero entonces lo escuché susurrar que había escrito una carta para mí, que había guardado cada palabra que yo nunca envié, y de pronto algo dentro de mí se quebró. Me pidió una última cosa, que dejara hablar a mi padre Ezra antes de leer la carta, y luego, como si se ahogara en sus propios remordimientos, se volvió hacia mí y dijo, «Eres el último pedazo de luz que tu madre me rogó proteger». Y entonces murió. 3 días después, coloqué una rosa del jardín de mamá sobre su tumba. No porque lo mereciera, sino porque me negué a dejar que el odio moldeara el resto de mi vida. No sabía si alguna vez podría llamar padre a Ezra, pero cuando tomó mi mano y pronunció mi nombre Elena, como si fuera la palabra más sagrada que jamás hubiera dicho, no me aparté. Tal vez nunca perdone a Marcus, pero me perdoné a mí misma por elegir vivir sin las cadenas del rencor heredado. 2 semanas después, monté un caballo cabalgando junto a la madre que me mantuvo viva y el padre que me encontró tras 15 años de silencio. Por primera vez en mi vida, cabalgué hacia un camino cuyo nombre era esperanza,